Pues qué le digo, sigue la fiesta futbolera. Ayer muchos nos íbamos a dormir pues con un muy buen estado de ánimo, una sonrisa, ¿verdad? Luego de conocer pues el triunfo de México, gol un poco fortuito, pero al final cuentan eso, es lo importante. Está México en 16avos de final, está como cabeza del grupo A. Pero ¿cómo impacta esto en lo laboral, en nuestro día a día, en las oficinas, en las fábricas, en los centros de trabajo? Para platicar de este tema está con nosotros Ivonne Vargas. Ella es Top Voice en Sesame y especialista en el tema de recursos humanos. Ivonne, muy buenas tardes. Estimado Rogelio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Gusto No, platicar gracias, contigo y con tu gracias por audiencia. acompañarnos, Ivonne. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo influye todo esto de los juegos del Mundial? Por supuesto, los de la selección cuando gana, pues en la productividad, en el ánimo de los mexicanos, ya cuando tienen que llegar a sus centros de trabajo. Pues mira, lo primero que quiero compartir es que sí influye, Rogelio. Ok. Pareciera que no es un tema que tuviéramos que pasar por las encuestas de clima o por una Ujú. conversación, pero la verdad es que tiene su impacto. Y fíjate que algo que me gustaría destacar primero es cómo este tipo de eventos, así como Juegos Olímpicos o la temporada de vacaciones de diciembre, Sí, a veces la preocupación, o yo diría el 80% de las veces la preocupación está centrada en las horas que vamos a perder el ausentismo, ¿verdad? en el ausentismo, Ujú. exactamente. Inclusive hoy hay una proyección internacional que habla que el ausentismo y la distracción como producto de no permitir estos espacios de convivencia para los colaboradores Sí, podría generar un impacto superior a los 17,000 millones de dólares. Esta es una proyección que se hace de manera internacional. Y lo que nosotros observamos desde lo que medimos, por ejemplo, en una encuesta, en este ejercicio que realizamos, es cuál es el impacto que acompaña esta pérdida económica de la que hablamos. Y lo ujú, primero que detectamos es que prohibir estos espacios de convivencia bloquea una válvula sí, de escape psicológica o de convivencia que no es que proteja el negocio, sino que muchas veces de largo aliento termina generando un problema mucho más amplio. ¿Por qué? Pues porque el colaborador siente que ya de por sí trae una sobrecarga de trabajo, que no hay una buena comunicación en los espacios profesionales, que exacto. las tareas o que los horarios están distribuidos de una manera pues poco equitativa. Y entonces el hecho de que tú como líder tengas esta cultura de, oigan, se me van a distraer o la verdad es que México no juega tan bien y entonces, ¿por qué vamos a generar un cambio? Ujú. Eso bloquea una posibilidad de generar espacios de convivencia y de generar algo que a nosotros en el ámbito mexicano se nos ha olvidado, Roger, y es Sí, esta capacidad de desconectar y de recuperarte de claro. recuperarte. Nosotros vemos que hoy hay un nivel de compromiso. Nosotros hacemos una encuesta en donde le preguntamos a las personas del 1 al 5, siendo el 5 la respuesta óptima o el mejor comentario que puedes tener. Por ejemplo, ¿cómo estás de compromiso? Y hoy Ujú. estamos los mexicanos en 4,6 de compromiso. Es una muy buena Sí, calificación, claro. pero el nivel de mi recuperación de trabajo o de tener esa posibilidad de dedicar el tiempo, no sé, a un hobby, a hacer algo al término del trabajo, ese algo puede ser reunirme con la gente para ver un partido, eso está en menos de 3,5, Ok. lo cual nos hablaría de una escala reprobatoria en términos de medición, de cómo podría, de cómo se siente el colaborador, por una parte, y por otra parte, pues que las empresas realmente sepan que sí tiene un impacto el que tú generes una posibilidad de convivencia con reglas Sí, claras, con reglas muy transparentes, sí, pero sí tiene un favor a que te sientas más comprometido, que mantengas ese 4,6 del que estamos hablando, o a que te sientas menos comprometido y que entonces esa escala que hoy vemos en 3 punto menor, sí. 3,2 casi, y que se traduce en una pérdida de 17 millones de días al año, ¿no? Entonces, sí hay que pensar en cómo generamos esos espacios
de convivencia o de descanso o de pausa, Sí. que de repente el trabajador, sobre todo el mexicano, siente que no está teniendo estas posibilidades dentro de su espacio de Por trabajo. supuesto. Entonces la Entonces, recomendación, mi Ivonne, conclusión es que es profundo, ¿no? claro, Ujú. la recomendación, Ivonne, sería aprovechar esto que tiene el Mundial de atractivo para mejorar el clima organizacional, dar este break, dar esa oportunidad para que pues empleados, trabajadores de todas las áreas convivan, ¿verdad? A lo mejor ven al jefe ahí gritando, ¿verdad? Y eso también pues los puede animar, ¿verdad? Eso es muy bueno si lo queremos ver como esa dinámica de integración. Hoy 42% de los líderes dice que planea ausentarse al menos un día durante el torneo y Ujú. 45% exigirá flexibilidad de último momento. Entonces tú mencionas algo muy importante. Hay que facilitar el espacio porque vas a tener beneficios Sí. cualitativos y cuantitativos de las dos partes, pero hay que hacerlo con transparencia, porque Ujú. algo que también sucede en este tipo de eventos de justas deportivas Sí. es que el trabajador termina sintiéndose como que esto es poco equitativo. Los líderes Ujú. tienen esa posibilidad de ausentarse y ver el partido, Claro. pero el resto de los colaboradores, voy a pensar en una fábrica en México que no, Ujú. que Sí, es sí, una sí. actividad que no te puedes ausentar, pero que les prohíbes ver el partido dentro de ese espacio. Sí. Entonces hay que dar el beneficio, pero darlo con una política transparente donde las personas sientan que la flexibilidad es equitativa. Claro. Y bueno, cuando gana la selección, por supuesto, mejora la productividad, ¿verdad? Este es un fenómeno a veces poco estudiado, Roger, pero es cierto que eh, eh, sube, digamos, por así Sí. decirlo, este ratio o esta calificación Ajá. de emociones positivas Ok. en las personas. Entonces, por eso cuando tenemos un resultado favorable, particularmente cuando estamos en un entorno de mucha carga de trabajo, de situaciones complicadas externas, Estresantes, ¿verdad? Sí. estresantes, el colaborador sí mejora. ¿Cuánto se dice que mejora? Esta es una calificación internacional. Se dice que el estado de ánimo llega a mejorar hasta un 30%. Sí. Esto dependerá de los universos en donde evaluemos, de las características del espacio laboral, pero lo que sí vemos es que la persona siente que hay una causa por la que desempeñarse de una manera diferente. Entonces, sí hay un ratio, subimos el número de emociones negativas que vive el ser humano en su día a día por sobre las emociones negativas que es tengo deudas, me va mal en el trabajo, el Por jefe no me deja supuesto. ver el Llegué partido. tarde porque Entonces, el sí. bloqueo, que no. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues ver esto, pues sí, como una estrategia de repente tripartita, ¿no? O sea, Sí. estamos en un México donde inclusive el traslado en el día a día es un factor de estrés. Ujú. Entonces, si yo le doy ese tiempo para que pueda convivir, la selección gana y más o menos esto las autoridades lo hacen organizados y los líderes lo hacen transparente, lo comunican, se preparan, no toman las decisiones de momento. En general, lo que sí tenemos, y eso sí está muy analizado, es cómo mejora el compromiso. A veces medir el estado de ánimo es difícil y es difícil para las empresas, pero algo que sí están midiendo todo el tiempo es el compromiso de las personas. Y Claro. ese sí suele subir arriba de un 10%, más o menos esa es una estimación en cuanto a compromiso, pero sobre todo cuando logramos hacer esto una práctica consecutiva. Porque también lo que no se vale es decirle, oye, pero como te di chance para el Mundial, en Sí. el puente del 15 de septiembre o en Navidad, tú te quedas a trabajar O más sales más tarde y hoy, ¿verdad? o Ya viste sales el más partido, tarde sales hoy, más tarde hoy. o vienes el sábado y mira, te Ujú. conectas otro ratito, porque eso es condicionar el descanso. Y Sí. entonces ahí no administramos el compromiso, sino que como directores de empresas estamos únicamente administrando el agotamiento y el cansancio de las personas. Y a cuentagotas, porque pues Claro, digo, si la claro. estrategia no está muy clara. Ujú. Entonces, de lo que se trata esta invitación, cuando nosotros hacemos estas encuestas, esta encuesta de Césame, Sí. es dar las recomendaciones para que aprendas a gestionar el cansancio, las pausas, las convivencias, que es algo que toda la medición apunta a que hoy tenemos una fuerza laboral
que está cansada, está un poco a disgusta, Sí, y justas como muy bien. lo que sucede con el Mundial, es romper o contener esa válvula de escape. Por supuesto. Pues una reflexión magnífica, muy interesante la que haces esta tarde, Ivonne Vargas, Todd Boyce de Sisami, y también recomendaciones para pues mejorar el clima organizacional y tener mejores ambientes de trabajo. Te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta tarde, Ivonne. Al contrario, Rogelio, excelente tarde. Gracias por el tiempo. Gracias.